Buenos días a todos. Buenos días a todos y muchas gracias una vez más por su presencia en este debate elcano, que creo que ya es el último del trimestre, del año académico. Y en esta ocasión hemos querido centrarnos en un tema de la máxima actualidad, como es el papel de la Unión Europea en la guerra, yo diría, comercial y tecnológica. En el título pone tecnológica y comercial, pero bueno, en todo caso, el papel de la Unión Europea en el creciente, en el conflicto cada vez más preocupante que ha surgido entre Estados Unidos y China. Y para hablar sobre esta cuestión, contamos hoy con 4 ponentes excelentes, 2 de ellos miembros del Instituto Elcano y los conocen, pero también sin duda conocen a los otros 2, que son Lourdes Casanova, muchas gracias Lourdes, que es directora del Emerging Markets Institute de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y Alicia García Herrero, muchas gracias Alicia, que es investigadora senior asociada del Instituto Elcano, que vive en Hong Kong. No sé si has venido directamente desde Hong Kong ahora. No. Casi pareciera más lejos que Hong Kong, pero no. En todo caso, Alicia vive habitualmente en Hong Kong y por lo tanto creo que nos podrá aportar una visión muy viva, muy directa de la situación que atraviesa actualmente China. Los otros 2 son Federico Steinberg, nuestro investigador principal para economía política, y Miguel Otero Iglesias, también investigador principal en ese ámbito. Estamos hablando básicamente de la relación triangular entre China, Estados Unidos y Europa, cuestión a la que le estamos dedicando una atención especial. En el Instituto Elcano tenemos un grupo de trabajo, por ejemplo, que se dedica a esta cuestión, y sin ánimo de prejuzgar vuestras intervenciones, creo que sí sería muy interesante que intentáramos hoy arrojar un poco de luz sobre 3 aspectos. En primer lugar, ¿cuáles son realmente los objetivos de la administración Trump en este asunto? En su versión más extrema, algunos representantes de la administración hablan de la posibilidad de un eventual decoupling de las economías china y norteamericana, es decir, de la separación absoluta o significativa de las 2 economías. Muchos piensan que, dado el nivel de interdependencia que ya existe entre ambas, esto es no solamente indeseable, sino también imposible. Otros autores y observadores piensan que básicamente la administración Trump lo que pretende es degradar el potencial económico chino para ralentizar o incluso hacer imposible el sorpaso económico, que en cierta medida ya se ha producido, pero por lo menos hacer imposible la consolidación de ese sorpaso económico. Y otros, como saben, sostienen que simplemente lo que pretende la administración Trump es obligar a las autoridades chinas a alcanzar uno de estos míticos deals de los que tanto habla el presidente Trump. Habrán leído ustedes que el secretario del Tesoro anunció ayer, en vísperas de la reunión del G20 en Osaka, que ese mítico deal ya está en un 90% con China. Creo que somos bastante escépticos, no solo por los resultados de otros supuestos deals que ha negociado Trump en los últimos tiempos, por ejemplo, con Corea del Norte, pero en general por lo que estamos oyendo de la parte china, ¿no? En segundo lugar, por lo tanto, intentemos arrojar un poco de luz sobre los objetivos, los propósitos y los métodos de la administración Trump. En segundo lugar, la posición china. Y, por cierto, creo que si somos intelectualmente honestos, tenemos que reconocer que hay quien sostiene que solamente una actitud beligerante como la de Estados Unidos, como la que Estados Unidos está siguiendo en la actualidad, sería capaz de lograr que el Estado chino se tomara más en serio las reglas del juego y se aviniera, como he dicho antes, a negociar o a modificar su actitud. También existen, como saben ustedes, muchos observadores que piensan que este modelo de capitalismo de Estado que se ha desarrollado en China es intrínsecamente incompatible con el orden internacional que pretende defender la OMC, por ejemplo. Por lo tanto, Alicia sobre todo quizás, pero también Lourdes, todos vosotros, me gustaría que nos ayudarais a comprender qué es lo que realmente pretende China en un contexto en el cual además está endureciendo su actitud hacia la evolución, la posible evolución política del país. Y por último tenemos Europa,
que hemos subrayado en el enunciado del debate, porque obviamente es donde estamos y lo que quizás más nos atañe. Y como saben todos ustedes, hemos pasado muy rápidamente de una actitud bastante buenista por parte de la Unión Europea. Durante muchos años los europeos habíamos creído, quizás adhiriéndonos todavía al paradigma de la teoría de la modernización, que eventualmente una China más próspera, más desarrollada, desarrollaría formas de gobierno más similares a las nuestras. Pero hemos pasado de ese buenismo o de ese optimismo inicial a un texto en el mes de marzo en el cual se define ya a China como rival sistémico, y no solamente como rival sistémico, sino como un rival sistémico que pretende crear modelos de gobernanza alternativos. Y esto me parece interesante que la Unión Europea haya querido subrayar este aspecto. Miguel y Federico y Mario Esteban, que no está hoy con nosotros, han estado escribiendo sobre las actitudes de los europeos, de los distintos Estados miembros europeos hacia esta posición, y no voy a entrar en detalle, pero como saben ustedes, existen distintas, al menos 3 posturas en Europa hacia el fenómeno chino, que Miguel describirá con más atención, con más detenimiento, y Miguel y Federico también han descrito 4 posibles escenarios en lo que se refiere a esta respuesta europea a China. Bien, sin más, cedo ya la palabra a Lourdes. Muchísimas gracias, Lourdes. Pretendemos terminar hacia las 2. Os rogaría que hicierais intervenciones relativamente breves, de 10 minutos aproximadamente, y luego podemos debatir entre nosotros y con el público. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a casa y estar con grandes amigos. Estoy viendo a Mercedes, a Úrsula, a mi hermano, que siempre es un placer volver, y definitivamente Alicia, con la que tenemos tantos debates offline y online, y que la admiro muchísimo, y definitivamente Miguel y Federico y vosotros a la Fundación Alcano por todo lo que hacéis. Entonces, lo primero decir que estando en Estados Unidos, para mí ha sido curioso. O sea, yo he vivido otras épocas en Estados Unidos, pero ahora desde el 2012, y 2 cosas. Lo primero, para mí como investigadora de multinacionales emergentes, fue una sorpresa cuando en 2016 empezamos a lanzar nuestro informe sobre multinacionales emergentes, y ahí me empiezo a dar cuenta del surgimiento de las grandes empresas estatales y no chinas. O sea, para dar un dato, había 20 en el famoso ranking del Global 500 hace 10 años, y China utilizó muy bien la crisis financiera global para hacer crecer a sus empresas. O sea, eso ha sido un poco de repente en 10 años pasar de 20 a 111, que China considera que son más porque incluye las de Taiwán, provincia de China, y las de Hong Kong. Pero propiamente de China hay 111 comparada con 126. Entonces, evidentemente, solo hay 500, mientras suben las chinas, ha bajado el número de las estadounidenses. Eso por una parte. Por otra, si miramos industrias claves, banca, los grandes proyectos de infraestructura, telefonía, en todas tenemos líderes chinos, líderes de empresas chinas líderes. También en tecnología, es el tema de hoy, tenemos pues las grandes, los Tencent, los Baidu, y tenemos ahora Mark Zuckerberg corriendo detrás de Pony Ma para poder copiar todos los avances que ha hecho esta empresa, lo que hubiera sido impensable. Entonces, de repente, Estados Unidos se da cuenta de que los chinos ya no manufacturan, como si miramos lo que llevamos, aún siguen manufacturando ropa y calzado, etcétera, pero resulta que manufacturan tecnología. Los datos de Huawei son muy claros: 110.000 millones de dólares de ventas, están presentes en 100 países, es la empresa número 6 china que más invierte fuera en proyectos de Greenfield, y, como he dicho, la mitad de las ventas fuera de Estados Unidos. Número 2, o sea, el mayor fabricante de equipos para telecomunicaciones, y el número 2 de smartphones. La última prueba que estoy haciendo es que en cualquier cena que voy digo, yo hago una foto con el iPhone, tú haces la foto con el Huawei, mira cuál es mejor. Clarísimamente la de Huawei es mejor. Entonces ahí es donde duele, y ahí de repente, en un caldo de cultivo que ya estaba claro, porque todo esto de outsourcing se lo vive la clase trabajadora estadounidense muy mal. Los grandes estados que han votado por Trump son muy anti-China, anti-outsourcing, donde sea.
en base a eso se empieza a crispar. Y entonces puedo decir una anécdota. Hace 2 meses me llamó el periódico de la universidad diciendo que Huawei subvencionaba investigación en Cornell, que Cornell, mi universidad, es de las que más recibe fondos de Huawei, y que si yo estaba recibiendo parte de esos fondos. Por suerte, no. Pero sí, pero el escrutinio es a todos los niveles. O sea, escrutinio de, por favor, si recibís a doctores, a postdocs o lo que sea de Estados Unidos, o sea, de China, esto todo se está crispando cuando hablamos, y este sentimiento que cuando yo llegué, recuerdo cuando llegué a Estados Unidos en el 2012 esta vez, lo típico, acabamos de comprar un coche y le digo al que nos vendió el coche, oye, ¿dónde está Walmart? Típico, vas en un día y compras todo lo que necesitas para la casa, y me dijo, oiga, usted sabe que Walmart es responsable de un 10% de las importaciones chinas en Estados Unidos. Por favor, reconsidere ir a Walmart y compre en otros lugares. Y me quedé, wow, ¿dónde he llegado? 2012. O sea que en ese caldo de cultivo donde esto estaba sucediendo, y evidentemente el presidente Trump quiere que lo vuelvan a reelegir, encuentra ahí, o sea que tenemos que pensar también en la dimensión política, encuentra ahí un tema en el cual hay acuerdo entre los dos partidos y en el cual parte de la población también ve entonces en eso. Y con el surgimiento, como he dicho antes, no solo de empresas chinas que fabrican calzado y que fabrican ropa, sino en tecnología punta. Hasta ahora no hemos visto ninguna empresa china global en el sector del automóvil, pero los vamos a ver, están ya ahí en coches eléctricos. En trenes ya no digamos, este año China va a construir una red, va a ampliar aún más su red de trenes de alta velocidad, y va a construir, según lo que han previsto, tanto como se construyó en España, se acaba de inaugurar ahora Madrid-Granada, pues lo van a hacer en un año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos compite con empresas también, y voy a dar también una anécdota de ICBC, el mayor banco del mundo. Este banco, su director general lo nombraron para el órgano regulador de la banca. El banco, el más grande del mundo, estuvo 4 meses sin director general. ¿Quién lo hubiera pensado? Y el nuevo accede con un salario de $100.000. En el banco me dicen que sí, muchos de los trabajadores, claro, si no, no pueden atraer talento, tienen sueldos más altos que el director general. Pero este es el banco más grande por ventas, si se puede decir así, en un banco, y el segundo más alto por capitalización de mercado, parte del gobierno, parte privado. Entonces, este banco está compitiendo con JP Morgan, está presente en 51 países. Y en el libro que vamos a publicar sobre el auge de empresas chinas hay un capítulo sobre ICBC, entonces hemos hablado muchos con ellos y me dicen, en realidad estamos en 51 países, pero es tanto trabajo y solo tenemos 10% de las ventas que provienen del exterior. Si esto se pone muy mal, pues vamos a repensarlo y ser más domésticos, que no lo harán, que yo pienso que la expansión global de las empresas chinas está aquí para quedarse. Lo que está claro es que de repente, y evidentemente desde que el presidente Trump llegó al gobierno, todo esto ha salido de una forma muy fuerte. Primero fue ZTE, ahora es Huawei, y serán otras empresas donde habrá esta rivalidad que existe, porque es donde más les duele. Evidentemente yo creo que estamos viendo, y seguro que Alicia elaborará mucho más porque tiene los datos desde ahí, desde Hong Kong y desde China, pero sí, esto está aquí para quedarse, esto va a continuar y no va a ser fácil porque esta vez también China no quiere achicarse. China está ahí, lo que dicen, bueno, vamos a sufrir un poco, pero como trabajan de esta forma conjunta con el gobierno, la empresa privada o pública y la sociedad civil, planean a medio plazo y largo plazo, están dispuestos a sacrificar los beneficios a corto plazo para la mejora a largo plazo, algo que aquí ya ni sabemos hacer, no sabemos planificar. Aquí, cuando empiezas una gran obra de infraestructura, es siempre uno de
dolor de cabeza. Sabes que el presupuesto se doblará, el número de años. En Barcelona, por ejemplo, esa famosa cuestión de la Plaza de las Glorias, yo no sé cuantísimos años está ahí y nunca se termina. Eso es imposible en China. En China planifican algo, lo terminan a tiempo, con el presupuesto que se les ha dado en la mayoría de los casos. Esto aquí lo hemos perdido, esa capacidad. Entonces, ¿cómo? Y lo que tú has dicho de este capitalismo de Estado y esa esperanza que había desde Europa y desde Estados Unidos, que conforme China fuera avanzando su desarrollo económico, que se nos asemejaría más. Evidentemente, si les va muy bien, ¿por qué cambiar? Si les va muy bien planificando, si les va muy bien, la prosperidad china ha sido tremenda, entonces, ¿por qué? Y quería dar también otro dato con respecto a la economía. Hoy el PIB nominal de China es el que tenía Estados Unidos en el año 2004, porque ahora todo el mundo habla de la desaceleración. El año 2004 fue buenísimo para la economía estadounidense, excelente. Todo el mundo dijo, uy, un año perfecto para nosotros. Había habido el crash de Internet en el 2000 y aún no había llegado el crash del 2008. Y ese año la economía americana creció a un 3,8%. Las provisiones de este año para China son entre 6,5, 6,6, 6,4. Vamos a ver cómo le afectará la guerra comercial. Pero de momento esas son las previsiones y ningún organismo las ha rebajado aún. Entonces, sí, todo relativo, pero cuando hablamos de desaceleración, resulta, como decía, que ese año que fue tan bueno para Estados Unidos creció un 3,8%. Entonces, yo creo que China tiene aún mucho upside, muchas posibilidades aún de crecimiento, que ese crecimiento es económico y de empresas y que ahí es donde la rivalidad es más clara, donde se ve más por Estados Unidos y como que se ve, es el gran gigante que se ve como amenazado y que responde de esta forma que yo creo que a veces no es suficientemente planificada y que debería serlo. Yo creo que tanto como los chinos que han mantenido de momento como que no dicen demasiado, como que no está claro cómo van a reaccionar, yo creo que requiere el auge chino, requiere también, tanto en Estados Unidos como Europa, una reflexión. Yo creo que es un gigante, porque hay muchos que lo comparan con Japón. No tiene nada que ver la dimensión de la economía japonesa con la dimensión de la economía china, ni la población, ni el éxito de sus empresas. Entonces, algunos subestiman lo que está pasando diciendo, uy, esto ya pasó en Japón, esto ya lo hemos visto y volverá a pasar lo mismo. Yo creo que no, yo creo que claramente China es otro fenómeno y China es un imperio que lo ha sido siempre, excepto los últimos 200 años, y quieren, en el aniversario de la fundación de la República China, en el 2049, quieren ser, ese es su objetivo, de nuevo la primera economía del mundo y yo creo que están en el camino para lograrlo. Muy bien, muchísimas gracias. Alicia, antes no he mencionado que además de ser investigadora del Cano, eres, veo mal a distancia, veo mejor aquí, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles. Lo primero, disculparme por el retraso. Me fui a donde no era, lo cual es habitual en mí, el que me conozca, pero bueno, dicho eso, es un placer estar con todos ustedes, con este panel tan maravilloso. Yo intentaba, después de todo lo que ha dicho Lourdes, la pregunta es qué puedo añadir, pero bueno, vuelvo a los distintos escenarios de objetivos de Estados Unidos. Por empezar, que mencionaba Charles, decoupling, o sea, vamos hacia dos ecosistemas. ¿Es esto lo que quiere Estados Unidos o solo quiere parar a China, ¿no?, la idea del containment, o quiere ya firmar algo rápido y pasar a otra cosa? La verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que si lo que quiere es pasar a otra cosa, no va a poder. Es imposible que una vez, o sea, siempre decimos China ha despertado el hegemón. No, pero es que el hegemón ha despertado a China. O sea, una vez que ya una civilización como la China se da cuenta del peligro que corre en no prepararse para cualquiera de estas opciones, si es que en el fondo da lo mismo, ¿no? Porque el dial del que hablamos es que 1,3 mil millones de
importaciones chinas de Estados Unidos, que también va a perjudicar, aunque sea temporalmente, a la economía china, ya da igual. O sea, ya han entendido que esto es una competencia estratégica de largo plazo, aunque Trump no lo quiera. Es que da lo mismo. Y aparte que ya lo que Trump quiera, como todo, ¿no? Cuando despiertas, o sea, China despierta al hegemón, el hegemón despierta a China, el hegemón despierta a su población, que ya le dice a Trump, perdona, una vez que ya me has dicho que este es mi enemigo, no me vengas diciendo que exportemos 4 Boeing, o sea, es demasiado tarde. Entonces, por eso yo elimino el deal. Me da igual lo que piense Trump. Es que me da igual. Entre decoupling y containment, en el fondo, es lo mismo. Porque cuando contienes a China, ¿cuál es la única manera que tiene Estados Unidos de contener a China? Separarse de China porque no la puede contener. Entonces, o sea, por exclusión, solo queda, por muy duro que parezca, porque separar, o sea, estamos hablando de que volver al Comecon, o sea, no sé, aterroriza la idea, ¿no? de un mundo separado en 2 ecosistemas, que desde que lo dijo el CEO de Google, o sea, no sé ni para qué lo dijo, porque, vamos, es como prender la mecha de la bomba que va en algún momento a explotar. Y claro, ya todo el mundo ha visto la mecha. Carrefour se va de China. O sea, todo el mundo entiende. Yo he llegado a tener en la oficina en Natixis a un asegurador israelita la empresa, israelita él, digo, por aclarar, que sin haber estado nunca en China, que tiene valor decir, vengo aquí, no he estado nunca en China, y los activos que me ofrece Natixis o cualquier otro son de 2 ecosistemas. Hablábamos de un activo entre Nueva York y Los Ángeles, un cable. No. Yo vivo en un ecosistema. Necesito diversificar en el otro ecosistema y no me hable usted de activos de 2 ecosistemas. O sea, quiero decir que ya estamos en el decoupling y el inversor puede decidir, por ahora, porque todavía no hemos empezado el decoupling financiero, decidir, oye, no pongo todos los huevos en mi ecosistema y pongo algunos en el del otro, hasta que le dejen, porque llega un momento que igual, ya digo, empezamos a hablar de decoupling financiero. Ojalá no, porque eso ya, respecto a la guerra comercial, sería la bomba en términos de impacto económico. Por eso digo que, bueno, lo primero, sin duda decoupling, ¿a qué velocidad, en qué medida? Lo dejo a gusto del consumidor, no lo sé. Pero esa por contestar directamente a tu pregunta. Y después yo creo que aquí hay una discusión muy interesante sobre, bueno, o sea, dentro de estos 2, ¿no? El hegemón existente y el que pretende su puesto, ¿quién va a ser? ¿No? Lo hemos hablado muchas veces, Miguel y yo, en otros paneles y con Federico. ¿Quién va a ser? ¿No? O sea, es como un partido de fútbol. ¿Quién va a ganar la final de la Champions? Bueno, es que realmente, si hay decoupling, no hay ganador, porque, por definición, tiene que haber un hegemón en cada ecosistema, ¿no? Y yo creo que vamos en esa dirección. Lo malo es que el mapa no está definido y no es necesariamente geográfico, como no lo fue en su día, por cierto. Y bueno, con la dificultad, ya digo, que además estamos muy globalizados, por lo cual el proceso de decoupling pues, es muy doloroso. Pero más allá de esto, que es un poco empezando por el final, hacia dónde vamos, yo creo que también hay que analizar dentro de estas opciones del señor Trump por qué hemos llegado aquí. Y desde luego, esto lo hemos dicho a la saciedad y yo creo que ya todo el mundo está en línea en que no es una guerra comercial, pero yo iría más lejos. Yo creo que no es una guerra ni siquiera tecnológica, que en algún momento lo dije y me retracto, porque ya he llegado a la conclusión que esta es una guerra ideológica. Y yo creo que viendo en Hong Kong es imposible no verlo. O sea, no hace falta, vamos, casi ni pensar, porque se ve en el sentido que en la guerra tecnológica, que lo es, no digo que no, pero es un instrumento a una guerra ideológica. ¿Por qué? Y esto es una reflexión poco estructurada, aviso ya. Yo creo que lo que yo estudié en Estados Unidos y lugares similares era esta superioridad del modelo neoclásico, de la economía de mercado, de la competencia perfecta, que nunca ha sido perfecta, de que realmente había muy pocos fallos de mercado, que los llamábamos así, fallos de mercado,
y que esos fallos se podían corregir y que la intervención estatal no era necesaria porque se corregían con mecanismos también de semimercado, llamémoslos, etcétera, etcétera. Y que había que destruir esos fallos y que los oligopolios, ¿no? Todo esto lo hemos estudiado todos. ¿Qué ocurre? Que con el avance tecnológico, el otro tema de discusión, a ver, y de nuevo es una reflexión poco estructurada, repito, yo me parece como economista que se pone en tela de juicio ya no China, que también, pero no. China entiende, esta es mi humilde opinión, que a diferencia de lo que vivió la Unión Soviética, en un mundo en el que sí que era más bien, no en todos los aspectos, porque también había oligopolios o carteles, como puede ser petróleo, ¿no? y con consecuencias relevantes incluso para la Unión Soviética, por cierto. Pero dicho eso, mi punto es que era más o menos una economía de mercado porque no había un winner takes all en la medida en lo que hay hoy. Hoy, con la aceleración del avance tecnológico, es mucho más fácil ir a modelos, todos lo vivimos, en los que con una inversión muy pequeña puede ser un winner takes all. ¿Y qué ocurre? Que eso cambia totalmente los parámetros de personas como yo que nos hemos educado en el modelo neoclásico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y esto he llegado a la conclusión después de intentar desesperadamente entender por qué mis colegas en Bruegel o otros me decían, Alicia, este modelo modelo estatal chino quebrará, porque llegará un momento que no lo podrán mantener, porque están subsidiando al mundo. A mí qué me importa que subsidien, ¿no? Empresas que me dan unos bienes de consumo más baratos, peor para ellos. Ya consumo yo más barato, ¿no? El error, yo creo, del entendimiento de Estados Unidos de lo que era China para ellos, porque venía de un modelo neoclásico, en el que llega un momento que tu subsidio se agota, ¿no? O sea, porque habrá otro que pueda hacer lo mismo a un coste marginal menor sin ese subsidio. Todo era esta idea, y perdón a los que no sean economistas que les estoy mareando, de competencia perfecta. Pero el mundo hoy no es así. Si tú consigues ser el primero, winner takes all, tú puedes reducir ese subsidio en el momento adecuado. Puedes ya tener esa capacidad de control de mercado, puedes tener un 40% de cuota de mercado. Hoy China produce el 30% de las manufacturas mundiales y hay productos en el que produce el 90%. Me río yo de la economía perfecta, o sea, la competencia perfecta. Encima 90 entre empresas que compiten entre ellos, pero fuera no compiten, ¿no? Si State Grid compra una empresa en Brasil, cualquier otra empresa china de electricidad desaparece del mapa, ¿o no? O sea, ellos compiten dentro para ser más eficientes, que no lo son, por cierto, nada es perfecto. Pero fuera se buscan. En Etiopía, Citi, ahí Huawei no aparece. O sea, no es entonces, claro, ¿por qué? Porque creen en este modelo, yo pienso, un modelo en un mundo de avance tecnológico quizás más cercano a la realidad, que es winner takes all. Entonces yo subsidio, yo aprieto, yo apoyo, y ya llegará un momento en el que dependerán de mí, porque he conseguido una cuota de mercado relevante. Entonces, por eso digo que es un poco una guerra ideológica. O sea, nosotros que pensamos que es un modelo que llegará a su fin, que colapsará, que igual sí, pero digo, es nuestra valoración. Déjales y yo creo que fue el error de cálculo desde la administración de Clinton. Había dos. Uno, ni siquiera yo creo que pensábamos que ese modelo llegara a ningún lado, por cierto, sino que volverían al nuestro. Pero ya más recientemente, bueno, nos subsidian, ¿no? Hubo quien calculó $1.000 por persona, ¿no? de aumento del consumo en Estados Unidos gracias a precios inferiores de bienes que, oye, si los paga el Partido Comunista, mejor para ellos, yo me los consumo. Esto yo creo que es lo que ha cambiado, porque ahora ya tenemos dudas sobre si esta visión, o sea, que enlaza su modelo de economía de Estado con el avance tecnológico y lo que significa para la competencia perfecta, supuestamente perfecta, ya digo que nunca lo fue, ese engranaje, ¿no? Si cambia esta idea preconcebida, que es, por cierto, supremacismo cultural, de valores y más que tenemos nosotros, de que eso no va a funcionar.
Y que ya digo que no sé si va a funcionar, pero creo que desde nuestra atalaya, y hablo sobre todo de Estados Unidos, yo creo que, muy vulgarmente voy a decirlo, se nos ha ido la pinza porque no hemos visto cómo el cambio tecnológico afectaba a nuestros parámetros, ¿no? De modelo económico con los que todos hemos crecido. Y por eso digo que es un tema ideológico. Y no hablo del modelo político, porque esto podría, vamos, y va más, no soy quien. Teniendo aquí al Real Instituto Elcano, no voy a entrar en ese charco. Pero en lo económico creo que hay una guerra ideológica, o sea, de modelo económico, que yo creo que estamos lejos de entender en Occidente. Por eso digo que son ideas muy así como desgajadas, pero me parece que no hay esta reflexión de si hemos infravalorado su modelo económico. Y digo más, imaginémonos que yo no tenga razón y que esto no tenga ninguna relevancia y que el mercado, ¿no? O sea, la conveniencia perfecta sea el futuro y tal. Imaginémonos que esto sea así, pero bueno, esto va a llevar ya su tiempo en que esto volvamos, ¿no? Porque tendríamos que estar en un estadio tecnológico digamos, de descanso tecnológico, llamémoslo, ¿no? En el que ya hemos pasado otro paradigma y entonces sí ya no es winner takes all, porque ya estamos en un momento de competencia en otro, digamos, en ese nuevo cúspide tecnológica, llamémoslo. Pero es que no estamos aún hoy, estamos en ese proceso. Entonces yo creo que es muy peligroso que Estados Unidos no entienda que igual resulta que sus parámetros no son los adecuados. Y ahí entra también el tema de economías de escala, de tamaño de la población, ¿no? Que hasta yo cuando estudiaba en Estados Unidos, la población era un problema. ¿Quién da de comer a esa población? Y ahora resulta que la población, vengo de Delhi y o sea, si lo de China ya me produce como occidental, o sea, ¿no? O sea, no sé, abismo, lo de la India cuando, de nuevo, todo relacionado con la población, donde todo es, la población son datos, los datos es el nuevo petróleo, me da igual producir o no, poco importa, o sea, ¿no? Y después veo cómo España cae, porque claro, esto va de España, o sea, en los rankings poblacionales, ¿no? Por motivos obvios, y entonces pienso, a ver, no estamos jugando la batalla que no es, porque claro, si aquí se trata de población, ¿no? Si se trata de población, o bueno, tenemos otro tipo de Europa, podemos hablar de eso que, en fin, vengo de Bruselas, casi prefiero que no, porque voy a ser muy sincera y no me conviene. Pero, vale, si eso no suma, llamémoslo así, sinceramente, si esos países nos suman poblacionalmente, que por cierto, obviamente nos suman a la fecha de hoy, yo quiero ser Israel. O sea, yo no quiero ser China, ni... Vamos, hablo de Europa ya, porque quiero ser Israel como España. Es decir, Israel, quiero ser pequeño, nimble, como dicen en inglés, ágil. No quiero competir en población, obviamente. No quiero competir en tamaño de mercado. Quiero buscar otros mercados. Quiero ser lo suficientemente ágil para vivir del de al lado. Y no preocuparme del que viva de mí. O sea, no preocuparme de que venga China, que por cierto a los israelíes no les importa nada, que compren, vamos, que no les importe a ellos no me extraña, pero a Estados Unidos ya esto me supera de la cantidad de tecnología militar que Israel vende a China, sin ningún problema, irrigación agrícola, bueno, todo tipo de tecnología interesante para China. ¿Por qué? Porque son niveles, porque son pequeños, porque su mercado no importa, importa el acceso. Y si te vendo esta tecnología, mañana tengo una mejor, soy más rápido que tú. O sea, es otro modelo de competencia. Lo digo porque cuando hablamos del papel de Europa, ya acabo aquí, del papel de Europa en la guerra tecnológica y comercial, y yo la primera, porque he escrito mucho de esto, y reconozco que hasta hace poco estaba en ¿dónde está Europa? ¿Somos suficientemente grandes para que equilibremos la balanza de un lado a otro? O sea, es que lo he dicho hasta la saciedad y ahora me arrepiento. ¿Por qué? Porque uno, he llegado a la conclusión de que no somos un mercado, con perdón, o sea, es que no lo somos y no creo que lo vayamos a ser. Y entonces ya me llego a la conclusión de decir, bueno, España, olvídate ahora de Europa, o sea, podemos ser
dentro de nuestros parámetros, que no podemos cambiar. Yo no digo que saltemos, ¿sabes?, el océano y vayamos a ser las Maldivas, no, claro que no. Pero digo, o el océano, más que el océano para llegar a las Maldivas, pero no importa. La cuestión es que, lo que quiero decir es que igual uno tiene que pensar en cuáles son, o sea, dado lo que estamos hablando, que todo es winner takes all, que todo es tamaño, que todo es, ¿no?, el poder del Estado, la innovación empujada, que hasta Estados Unidos, ¿no?, todavía no entiende. Entonces yo creo que la gran baza, y borro el título Unión Europea, si me permitís, y entro en España directamente, y digo, la gran baza es ser ágiles, porque no hay nada más, o sea, no podemos competir en el resto. Y lo dejo ahí para avanzar en las preguntas. Bien, muchas gracias. Has planteado muchos temas y tendremos ocasión de volver a algunos de ellos en el debate. Federico. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad que, Alicia, has abierto varias cosas más que me han respondido. Simplemente, a mí me gustaría saber realmente si se estudia la economía neoclásica o no en las universidades chinas, porque el punto es muy interesante. Claro, es otra cosa, exactamente. Vale, ahora sí. Bueno, yo retomo, y yo creo que luego tendremos que entrar en muchos de estos temas, porque bueno, todo esto que tú mencionas nos lleva a también otra vuelta de tuerca a los temas de defensa de la competencia, etcétera, si tú te sigues creyendo un poquito el paradigma. Pero vamos, es muy interesante porque yo también, vamos, he escrito que mira qué bien, si el tipo de cambio del yuan está subvaluado y nos quieren vender las cosas más baratas, pues qué bien para nosotros. Así que bueno, mea culpa también, tú también, por eso, vale. Bueno, yendo a los temas que planteaba Charles brevemente. Yo tenía tres puntos fundamentales. Uno sobre la estructura de la confrontación, que coincido contigo en que esto es básicamente inevitable. Lo que pasa es que dentro de que sea inevitable hay muchos matices. Segundo, sobre el impacto económico, que también estoy bastante de acuerdo en que el tortazo fuerte puede venir por el canal financiero. Por el canal comercial, aunque haya un poquito, no va a ser tanto, ¿no? Y a lo mejor estamos exagerándolo un poco, ¿no? Y tercero, ¿qué puede hacer Europa, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que es especialmente desgraciado para los europeos y sobre todo para esta visión neoclásica, si quieres, o de economista, ¿no? Básicamente nosotros hemos estado muy cómodos, los europeos, viviendo en un mundo en el cual la percepción del comercio internacional era win-win, la liberalización llevaba a mayor prosperidad y separábamos completamente las cuestiones de eficiencia económica con las cuestiones de poder y geopolítica. Y esto es algo que nos ha durado un tiempo, lo hemos podido hacer porque el paraguas de seguridad estaba en Estados Unidos, porque jugábamos en un momento histórico muy concreto, con unas condiciones muy cómodas, y también porque las empresas europeas, muchas de ellas, tenían un liderazgo tecnológico importante en los años 60, 70, 80, es decir, estábamos muy cómodos y lamentablemente es cierto que tenemos que cambiar el chip, es decir, muchas de las decisiones de política pública por parte de Estados Unidos y por parte de China van a tener cada vez menos que ver con la idea esta de eficiencia y más con la idea de poder, ¿no? Y eso pues, nos obliga a muchos a replantearnos, bueno, a ver, si uno viene desde las relaciones internacionales no hay que replantearse nada, como ha sido el mundo siempre, pero si uno viene desde la economía tenemos que hacer un ajuste, porque no nos hemos cansado de decir que los aranceles al acero y al aluminio en Estados Unidos son una muy mala idea, le vendrá muy bien a 4 productos de acero y aluminio, pero muy mal al conjunto de la economía. Pero es que esto ya no es lo que es importante, porque lo que ha elegido Trump es un momento muy propicio para hacer la guerra comercial. Es decir, cuando estás con una tasa de paro al 3,7, una economía que lleva una expansión de 10 años, la bolsa muy alta y te dicen, bueno, yo pongo estos aranceles y bueno, puede haber un decalaje con una pérdida de crecimiento de 1 o 2 décimas de PIB, esto no se va a notar y encima puedo a mis bases, como decía Lourdes, decirles que yo estoy aquí como fuerte y como tipo duro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que la nueva normalidad es una situación de enfrentamiento estructural, es decir, si uno revisa todas estas teorías de la estabilidad hegemónica, ¿no? De las relaciones internacionales, me dicen, cuando uno es muy grande, pues aquí domina la situación y ya está. Pero hemos llegado a una situación en la cual, poco a poco, y todas las cifras de crecimiento de China en cuanto a gasto militar, avances tecnológicos, crecimiento de su economía, nos llevan a que
la estructura de la economía mundial va a tener dos colosos que no se van a poder entender y si encima, aceptando lo que dice Alicia, en el fondo también hay una rivalidad ideológica, entonces esto nos lleva a que tenemos que acostumbrarnos a vivir con momentos de distensión y momentos de pico de tensión, como ocurrió con la Primera Guerra Fría, a otro nivel, por supuesto, pues esto no es lo mismo, y que esto de que entonces en la cumbre del G20 mañana se van a hacer las paces, esto es una tontería. O sea, yo encantado de contestarle, hacemos un montón de entrevistas con periodistas que siempre se hacen la pregunta, entonces, ¿qué va a pasar en esta cumbre del G20? ¿Van a hacer las paces como en la de Buenos Aires? No, es que nos va a pasar en los próximos 20 años con pico, distensión, pico, distensión. Y esto, digamos, hay que entenderlo desde el punto de vista en que la estructura de estos dos colosos hace que el poder de agencia, ¿no?, que muchas veces hablamos en ciencia política, que hay margen, ¿no?, pues no es lo mismo con una actitud como la de Trump, que él esencialmente, yo creo que él es un mercantilista del siglo XVI, en lo más profundo de sí, es decir, él es así, mientras que Obama no lo era, pero la estructura es la misma, y con Alicia lo hemos hablado mucho. La mayoría de la gente del Departamento de Estado llevaba muchos años, incluido la época de Obama, diciendo, oye, esto hay que mirarlo con cuidado, y los demócratas básicamente también, en su mayoría, han comprado este argumento, por lo tanto, esto no tiene que ver con que Trump vuelva a ganar o no, posiblemente, sino que tiene que ver con la estructura, ¿no? Ahora, eso pues convivirá al mismo tiempo con una cosa que es interesante, y es que el avance de la tecnología, esto es lo que cuenta Richard Baldwin en el libro último del Robotics Upheaval, básicamente, si esto aumenta, o sea, si esto sigue avanzando, las posibilidades de seguir avanzando en la globalización de los servicios y con cuestiones que tienen que ver con el teletrabajo, pero no teletrabajo de Majadahonda a la Puerta del Sol, sino de Hong Kong a Madrid, esto, si el ecosistema de Internet es común, se podrá seguir haciendo. Entonces, va a ser muy interesante ver en qué medida el decoupling, que yo sí que creo que está en la mente de mucha gente en Estados Unidos, no sé si de todos, pero los que mantienen la tesis de que esto solo puede terminar en un conflicto militar, que yo espero que no sea así, pero que hay gente en Estados Unidos que lo dice, dicen, para prepararte para ese momento, que a lo mejor llega en 2045, tienes que tener decoupling económico, porque si no, el coste económico, cuando estás muy interconectado, cuando existe chimérica, es demasiado alto. Entonces, yo no sé, espero que eso no llegue, pero en la mentalidad de aquellos más extremistas que dicen que esto es inevitable, de la trampa de Tucídides, etc., el decoupling económico tiene todo el sentido. Ahora bien, el desarrollo tecnológico y la globalización van justamente en el otro sentido, aunque haya un poquito más de proteccionismo o mucho más de proteccionismo, en términos de que puede que las tecnologías permitan seguir creando más esta aldea global mientras exista un único ecosistema, y ahí está la clave. Ahora, si no existe el único ecosistema, si vamos a una lógica que podemos llamar neoimperialista, que sé que Miguel lo hemos hablado bastante, te parece un término demasiado trágico, tal vez, en el cual se arme el ecosistema estadounidense, el ecosistema chino, y los hábiles israelíes puedan venderle a los dos, aunque estoy de acuerdo, se supone que Israel está claramente alineada con Estados Unidos, o sea que esto es interesante, ¿no? Ahí la cuestión es, bueno, ¿qué puede hacer Europa, ¿no? Y aunque estoy de acuerdo que a nivel España nos conviene ser más ágiles, porque en población no vamos a estar en eso, sí que es cierto que la Unión Europea a día de hoy, por población, por prestigio, por respeto, por capacidad de cierto liderazgo normativo en algunas áreas del mundo, en América Latina, con Canadá, con Japón, en fin, puede ser que tengamos una oportunidad de, si nos mantenemos como un bloque, pues no tener que estar en uno de esos dos ecosistemas, ¿no? Porque si no, ya sabemos lo que nos va a pasar, que es que Estados Unidos nos dice que la ley Helms-Burton se empieza a aplicar y las empresas españolas que tengan inversiones en Cuba quedan sancionadas porque tú eres parte de mi imperio. Y si no te gusta, vete al imperio chino. Pero las reglas aquí son las que digo yo. O que no puedes hacer negocios con Irán porque básicamente tú eres de mi imperio. Y si mi imperio dice que las sanciones se establecen otra vez y que tus empresas no pueden operar y además tengo el dólar para pillarte si quieres hacer negocios de extranjis con Irán, pues mi imperio ha decidido esto y tú no eres quién, ¿no? Y si no te gusta, vete con el imperio chino, que ese es el del otro lado, ¿no? Entonces, estoy exagerando un poco, pero esa es la lógica, yo creo, que la Unión Europea tiene que intentar evitar. Y yo creo que es todavía posible, ¿no? Hay toda una reflexión sobre que Europa, yo creo que tiene que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, y lo peor es ese escenario neoimperial de dos ecosistemas, pero eso no tiene por qué suceder. Ahora, tenemos que trabajar entonces en la reforma de la Organización Mundial del Comercio, que no es una cuestión, por ejemplo, de ahora. Yo creo que mientras esté Trump es imposible.
pero a lo mejor después se puede mantener un mínimo común denominador en la OMC, porque la OMC ya sabemos que no es especialmente ágil para liberalizar el comercio de servicios, para los temas de protección de inversiones, para los temas de propiedad intelectual, pero la OMC lo que te daba es un mínimo común denominador, que es que si hemos firmado que el acceso a mercados terceros de los otros 163 países miembros es el que es, no te lo van a quitar de un día para otro, con argumentos de seguridad nacional te lo podrían quitar, pero bueno, aspiramos a que eso no sea así. Entonces, de alguna manera hay que hacer eso y luego hay que operar con acuerdos preferenciales y con esto, que de hecho Europa ha llegado muy tarde, esto lo venimos hablando desde hace 10 años seguramente, nos hemos empezado a plantear que había que ir más allá del modelo OMC y especialmente en Asia muy tarde. Pero bueno, y luego tenemos que reactivar la política comercial vinculada a la internacionalización del euro, la política industrial, meter en la política exterior las patas comerciales y monetarias. Esto que yo sí espero que la nueva Comisión, en su estructura, pueda decir que el comisario de comercio no es Malmström aislada del resto, o sea, que la política comercial es política exterior y eso lo enseñan en primero en relaciones internacionales. Es verdad que en economía no lo enseñan, pero bueno, estamos más en este mundo, ¿no? Y luego, muy brevemente, sobre el impacto económico también, porque yo creo que esto hay bastante ruido mediático. La guerra comercial solamente la parte arancelaria es pequeña. En términos China-Estados Unidos es grande, pero en términos, si nos olvidamos de China, con el resto es muy pequeña, el acero y el aluminio es muy poco. El impacto económico de esos aranceles, evidentemente sí, si eres exportador de aceituna negra en Andalucía, sí, eso te cruje. Pero si no, en términos macroagregados es pequeño. Pero lo que sabemos es que a día de hoy esto tiene más que ver con las expectativas y las expectativas se juegan sobre todo en el canal financiero y en las bolsas, ¿no? Entonces, no es tanto el número, el volumen de aranceles, etcétera. Incluso eventualmente si hubiera aranceles del automóvil de Estados Unidos hacia Europa después del verano, cosa que yo creo que habrá. Yo creo que va a ser más relevante la parte financiera a la hora de evaluar el impacto económico, el coste económico de la guerra comercial. Otra cosa es la tecnológica, porque evidentemente, como hemos visto con Huawei, a partir de ahora, pues si uno tiene un móvil Huawei, pues tiene un problema con las actualizaciones que es distinto. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Miguel. Bueno, en primer lugar, vamos a defender un poco la Carta Europea, Miguel. Sí, se oye. No. ¿No? ¿Ahora? Bueno, a ver. En primer lugar, lo que quería decir es Sí. que es realmente un placer poder estar en un panel como este, con Lourdes y con Alicia y con Federico, pues expresar en público nuestros debates internos en el Cano. Y Federico y Alicia pues indicaban que algo que los americanos nos vienen diciendo muchos años, ¿no? que siempre se habían sorprendido de la poca cultura estratégica que había en Europa, ¿no? Y esto, lógicamente, ahora mismo es un problema, pero los chinos tienen una cultura estratégica desde hace siglos. Y entonces, un poco siguiendo las preguntas de Charles, dejadme en un par de minutos intentar abrir la caja negra del Partido Comunista Chino, ¿no? Que no es fácil, pero bueno, yo llevo 10 años intentándolo, ¿no? Lo primero es que la historia importa. Para los chinos la historia importa más que nada, prácticamente. Y ellos están convencidos que las dinastías que funcionan son dinastías de 300 años. Los primeros 100 años son de subida, de ascenso. Los siguientes 100 años son de plató, de mantener ese capital, ¿no? ese nivel de prosperidad. Y normalmente pues, los últimos 100 años suelen ser de decadencia, divisiones, conflicto y pobreza. Bueno, dentro del Partido Comunista Chino están convencidos que ellos están en el primer siglo. El siglo empezó en 1949 y la fecha del 2049 es clave para el Partido Comunista Chino y para Xi Jinping, ¿no? Ahí es cuando, en principio, la sociedad china en su conjunto va a ser próspera y va a tener una renta media alta. Entonces, Xi Jinping a mí me ha marcado mi carrera académica. Yo, los próximos 30 años, sé lo que voy a hacer. Eso es bueno, eso, ¿no? Yo tengo un panorama claro ya de lo que voy a hacer en mi vida. Y así lo tiene mucha otra gente, ¿no? Así como a mí me facilita la vida, se lo facilita a muchos otros. Pero desde la visión estratégica china hay un pequeño problema en esa visión a futuro.
Y ese pequeño problema me lo dijo hace ya pues 8 años alguien muy cercano al Comité Central, que son 300 miembros, no es el Politburo, es el Comité Central del Partido Comunista Chino, y me decía, Miguel, en las próximas décadas China va a superar a Estados Unidos como la mayor economía mundial. Y nosotros, analizando a los americanos no van a tomarse esto a la ligera, no van a aceptar esto, van a hacer todo lo posible para descarrilar la locomotora china. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos para lo peor. Tenemos que agarrarnos los machos y los próximos 10, 20 años van a ser duros. Y mi visión, después de esa conversación y después de lo que ha pasado con Trump, que al final corrobora lo que acabo de decir, es que la elección de Xi Jinping es una elección de mirar hacia el 2049, de mirar para los próximos 20 años y decir, como van a venir curvas, como van a venir turbulencias, como va a ser duro, es mejor tener un hombre fuerte al mando. Y ese hombre fuerte al mando no va a quedarse solo 10 años, va a quedarse imperpetuo, porque él va a tener que dirigir la nave en momentos muy difíciles. Y esto nos lleva, estos días estaba escuchando a Rubini, que nos decía, un podcast, decía que ya en el 2015, parece que, bueno, con otros influencers y economistas, etcétera, fue a Pekín, se entrevistó con Xi Jinping, y que Xi Jinping, en los primeros 10 o 15 minutos de la charla que les dio, habló de la trampa de Tucídides. La historia, vuelvo otra vez. Intentando convencerles que la obsesión china era evitar esa trampa. ¿No? Esto es antes de Trump. Pero el hecho es que nosotros vamos a convivir con la trampa de Tucídides y la historia nos dice que, sobre todo, y volviendo un poco a los modelos que indicaba, porque sabéis que Graham hizo este libro reciente de las 16 veces y que 4 veces en el siglo XX no hubo realmente esa trampa, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando ya, porque esos 4 ejemplos, ¿no?, del siglo XX son un poquito light. Aquí estamos hablando de una rivalidad pesada, de modelos, de escala, ¿no?, de poder. Y bueno, cuando dice Alicia que esto es un tema ideológico y de guerra ideológica, yo creo que es una guerra de poder. Yo creo que más que lo ideológico aquí vamos a la visión realista de poder, poder material, poder económico y poder militar. Lógicamente, tienes desde la interpretación marxista una superestructura importante, que es la ideología, que es el conocimiento, el discurso, muchas cosas, y se ve ahora mismo, por ejemplo, en el tema de Huawei, ¿no?, con su campaña publicitaria y que tiene realmente que convencer las mentes, pero en el fondo aquí tenemos una rivalidad por el poder mundial, ¿no? Y ahí la visión en China, bueno, el último viaje que he hecho es que hace 12 meses, 18 meses, había un debate interno en el partido de aquellos que decían no nos vamos a enfrentar a los americanos, no tenemos todavía la potencia, ¿no?, la resiliencia suficiente, vamos a duck the bullet, ¿no?, vamos a agacharnos porque no es el momento, vamos a seguir la visión de Deng Xiaoping, y los que decían no, este es el momento, no se puede evitar y no podemos bajar la cabeza, ¿no? Este debate parece que se ha superado, ¿no? Y esto me lleva un poco a lo que decía Charles, ¿no? Yo creo que cuanto más tú intentas, y yo creo que no veo la gran diferencia analíticamente entre el decoupling y containment, entre el decoplamiento y la contención, ¿no? Están muy ligados. Entonces, cuanto tú más quieres contener a China, más irritas, ¿no?, más despiertas, como decía Alicia, el dragón chino, y más, como decía Lourdes, hay esta obsesión que yo noté, por lo menos en la última visita, de que tenemos una ventana pequeña donde todavía la globalización está funcionando y tenemos que aprovecharle a esto cuanto más mejor para poder posicionarnos a nivel mundial y poder avanzar tecnológicamente y seguir comprando del occidente hasta que nos dejen comprar de ellos para poder escalar en la escalera del valor añadido, ¿no? Pero ¿cómo ven, yo creo, que los chinos el mundo? Yo creo que para ellos el mundo se divide en norte y sur.
El norte lo va a dominar Estados Unidos. Y además no son ingenuos y piensan que Europa va a ir con Estados Unidos. Intentarán dividir o intentarán atraer, intentarán que la gente compre Huawei todavía, pero a nivel geoestratégico Europa va a ir con Estados Unidos. Incluso se plantea la posibilidad de que Estados Unidos haga con China lo que hizo en su momento con la Unión Soviética. O sea, que meta también a Rusia en su esfera de influencia. Rusia, el norte del hemisferio. Pero el sur es up for grabs, ¿no? O sea, está ¿no? para poder luchar por él. Estamos pensando en América Latina. Que ayer teníamos un debate interesante con los cubanos justamente sobre esto, ¿no? La gran influencia que tiene cada vez más China en la América Latina, África, sudeste asiático, a ver qué pasa con la India, y ese es la gran tensión que tienen ellos, qué va a pasar con la India, pero todo lo que es Asia Oriental, todo lo que es sudeste asiático, todo lo que es África, todo lo que es América Latina, China ahí yo creo que ve que puede ser el líder y la potencia hegemónica, sin declarar que quiere serlo. Y eso nos lleva, yo creo que, a lo que yo vengo planteando, que son los cuatro escenarios posibles para Europa, ¿no? Primero decir esto, quiero decir que en la historia hay muchos ismos, ¿no? El conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el feminismo, muy potente últimamente, pero el ismo más potente de todos en la historia es el nacionalismo. Y la dinámica nacionalista la estamos viendo en todos los lados, pero sobre todo en China, donde ahora mismo el chino lo último que quiere es perder cara, y estamos en una dinámica de preparamiento, de prepararse para lo peor, como se venía anunciando. Y el nacionalismo es muy importante, recuperar el estatus de potencia mundial que se ha perdido en el siglo XIX y XX. Lo vemos en Estados Unidos, donde Trump representa el nacionalismo americano y donde vemos ya dinámicas neomercantilistas en todos lados, ¿no? Y esto, por eso yo digo que no es ideológico, porque realmente es de poder, porque al final Estados Unidos llegó a su poder con políticas neomercantilistas en el siglo XX, siglo XIX sobre todo, ¿no? Pero a principios de todo lo que es el siglo XIX y principios del siglo XX eran políticas neomercantilistas. Tú eres liberal cuando estás en la cresta de tu poder. Ahí puedes permitirte ser liberal. Pero para llegar ahí, normalmente, y Alemania es otro buen ejemplo, que todavía lo sigue, ¿no? Porque cuando decía Alicia, compiten internamente, pero después fuera, pues los alemanes no compiten internamente, porque tienen todos esos clústeres del Mittelstand, no compiten internamente, pero intentan conseguir mercados fuera, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dinámicas que estamos viendo. Los cuatro escenarios, brevemente. Primer escenario para Europa. Nos vamos con nuestros primos americanos. No les demos más vueltas al asunto. Somos los dos liberales, democracias liberales, tenemos unos valores y unos principios similares, ellos nos protegen, nos van a seguir protegiendo, por lo tanto, hay que irse con Estados Unidos. No hay duda. Segundo, miremos al siglo XIX y veamos que al final la escala importa. Igual que en el siglo XIX te podías agarrar al poder británico, pero realmente lo que sabías que venía era el gran imperio o la gran economía y el gran poder americano por escala, simplemente por escala, por mercado, por dinamismo, por evolución, pues ahora mismo lo mismo, ¿no? Como decía Alicia, Israel. Si eres Israel, ¿vas a perder de estar ahí? Si eres Holanda, la visión holandesa es perder de estar en el mercado chino para las próximas generaciones de holandeses. Seguro que no. Los suizos acaban de firmar otra vez un nuevo tratado con China, ya después de firmar un tratado de libre comercio. No hay ningún problema de usar Huawei en algunos operadores de telefonía en 5G en Suiza. Aquí vamos a tener que estar con los dos, ¿no? Entonces, y sobre todo, no perder el mercado chino. Tercer escenario. Bueno, cada vez nos hacemos más pequeños, más divididos, más insignificantes, nos convertimos en el hinterland de los dos superpoderes. Algunos países irán con Estados Unidos, algunos otros irán con China, Hungría, Grecia, quién sabe, ¿no? Es decir, bueno, hemos mirado más a Oriente. La visión es que yo con muchos empresarios italianos
también la visión es, oye, que yo quiero hacer negocios en Irán, quiero hacer negocios en China. ¿Por qué no me dejan hacer negocios ahí? ¿No? Si son mercados muy influyentes. Bueno, y nos dividimos y al final, pues eso, no tenemos voz ni voto en el panorama internacional. Y el cuarto escenario es la autonomía estratégica de Europa. Que Europa empieza a pensar estratégicamente, que es capaz de unirse y que puede ser el tercer polo en la geopolítica mundial. Normalmente, cuando digo estos 4 escenarios, la gente me dice, el cuarto es el deseable, estamos en el 3 y ojalá vayamos al 1. Yo lo del 1 no lo veo muy claro. Hablo con los funcionarios alemanes y me dicen, nosotros a los americanos les decimos constantemente que no nos hagan elegir entre uno o el otro, porque a lo mejor la respuesta no les gusta. Veo a funcionarios españoles que me sorprende últimamente decir que las tensiones con los funcionarios americanos son graves, que les están diciendo, oye, a mí me parece bien que si somos amigos, tú me digas, oye, no te vayas con el otro. Vale, pero es que si somos amigos y me estás haciendo daño, yo no tengo mucho interés en quedarme contigo y me estás haciendo daño. Me estás haciendo en Irán daño, me estás haciendo daño en muchos sitios y al final, ¿no?, me vas a lo mejor a imponer aranceles sobre el sector de la automoción. Oye, los amigos no se tratan así, ¿no? Entonces, bueno, eso lógicamente hace que cada vez más gente piense que estamos entre el 3 y el 4. Y lo dejo aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Me ha interesado mucho lo que se ha planteado sobre la relación entre decoupling y containment, ¿no? Que los tres habéis dicho que es básicamente lo mismo. ¿Os acordáis que cuando resultó elegido Donald Trump hablábamos de un mundo G2? Pero escuchándoos hablar sobre estos 2 ecosistemas distintos, tengo la sensación de que, como decía Richard Haas, creo, ¿no?, vamos más bien hacia un mundo G0 o a un mundo G-2, ¿no? Porque realmente no hay, por lo tanto, ningún tipo de entorno compartido, ¿no? Yo cuestionaría, sinceramente, esta idea de que analíticamente son la misma cosa, decoupling y containment. Creo que que la administración norteamericana puede intentar degradar la capacidad económica de China sin un decoupling que, como he dicho al principio, creo que plantea muchísimas dificultades, ¿no? Yo os quería preguntar, volviendo a Trump, ¿no? Bueno, es muy divertido y es muy fácil demonizar a Trump, ¿no? Es un deporte nacional en muchos países. Pero yo quería volver a la cuestión que planteé al principio. ¿En qué medida las críticas que se hacen desde la administración Trump a la actuación de China en relación con la OMC y en general en relación con su actitud hacia el orden liberal internacional están justificadas? Estamos criticando mucho a la administración Trump porque no está nombrando a los jueces imprescindibles para el funcionamiento ordinario de la OMC, pero seamos sinceros, los chinos, por lo que yo tengo entendido, llevan muchos años interpretando los dictámenes de la OMC de una manera un tanto sui generis, aprovechando las ambigüedades del sistema, o si se quiere, dicho más claramente, la OMC no estaba preparada para una potencia como China, que actúa como actúa China, ¿no? Entonces, nosotros ingenuamente hace unos años pensábamos que el orden liberal internacional podía ampliarse, podía abrirse, incorporar plenamente a China, ser más inclusivo. Y aquí hay que recordar, y creo que esta es una crítica justa que hacen los chinos, ¿no? Ellos se incorporaron a la ONU en el año 71. Es decir, el orden liberal internacional nunca fue un orden verdaderamente global, fue un orden parcial siempre. Bueno, los optimistas pensábamos que íbamos a encontrar mecanismos, íbamos a lograr ser inclusivos, íbamos a lograr que los chinos se incorporaran. Mi pregunta a vosotros sería, ¿en qué fase estamos en ese sentido? Es decir, ¿China está intentando destruir las instituciones del orden liberal internacional y crear otras paralelas? ¿Está haciendo las dos cosas a la vez?
Es decir, está intentando también degradar internamente aquellas a las que pertenece, como la OMC, para demostrar que son inservibles porque se definieron cuando China sin la participación de China. ¿Qué evidencia tenemos realmente de que exista un incipiente orden liberal internacional o un incipiente orden fomentado por China? Porque si la evidencia es el Investment and Infrastructure Bank, sinceramente eso es peanuts, ¿no? En fin, lo lanzo quizás primero a Alicia, que está sobre el terreno. Bueno, voy a responder directamente y después explico. Bien. China no pretende destruir ninguna de las instituciones existentes porque se ha beneficiado Enormemente. creces. Entonces, realmente no entiendo. Sería absurdo. Exactamente, es absurdo pensar que China quiere destruir las instituciones existentes. China quiere seguir utilizando las instituciones existentes que se diseñaron para otro modelo económico al que pensábamos que China iba a llegar. Entonces, evidentemente, China quiere mantener esas instituciones con las reglas de juego actuales. Y si vamos en el caso concreto de la OMC, sí, en la propuesta de reforma empujada por la Unión Europea, la propuesta les parece estupenda, pero piden una excepción, que sean exentos de esta reforma por el foreseeable future hasta que sigan siendo una economía en vías de desarrollo. Claro. Es decir, yo creo que en este caso podemos debatir lo que queramos, pero a mí me parece que está más claro que el agua. O sea, ellos quieren mantener las instituciones existentes y que esas instituciones acepten su modelo. O sea, ni siquiera, que es lo que querríamos nosotros, se modifiquen para su modelo. No, que acepten el caso excepcional de su modelo. Entonces, no hay nada más que hablar, porque esas instituciones no funcionan porque se diseñaron para que economías de un cierto modelo, el nuestro, funcionaran, se regularan dentro de esas instituciones. Y desde luego no para que la principal economía del mundo prácticamente no siga esas. Por tanto, y esto me lleva a que llevo un mes prácticamente a cuatro manos, ese es el problema, escribiendo esta carta al nuevo comisario de Comercio en Bruegel y claro, no hay manera, porque todo es... Europa tiene que volver a empujar la reforma de la OMC. Pero si esto... esto me lleva de nuevo a las pocas esperanzas que tengo del modelo 4, de que con la nueva comisión no vemos que están vacías de contenido, por Dios. O sea, están vacías de contenido porque tienen dentro, y no solo es China. O sea, habría que ver en el G20 en Buenos Aires lo que los economistas, los representantes de los distintos ministerios de comercio latinoamericanos, no hablo de la India, o Vietnam, dicen de su lectura de la propuesta europea y se tronchan porque dicen, no exageres con los subsidios, que nosotros en nuestro pequeño... a nuestro tamaño también queremos utilizar política industrial, también queremos, a pesar de las terribles experiencias que tienen con esa política, ¿no? Desde Previs. No. Ellos ven a China y dicen, si esta gente consiguió, yo en mi pequeño mundo quiero hacer lo mismo. O sea, que nuestra idea de lo que puede ser la reforma de la OMC en el mundo emergente, obviamente en China. O sea, cuando China dice, yo no, la India va a decir, yo tampoco, y te quedas solo de nuevo. Por eso vuelvo al decoupling. O sea, es que ya es institucional, porque nosotros seguimos defendiendo un modelo, unas reglas de juego que cada vez las defiendes solo, es como jugar solo. O sea, prácticamente es un partido, ya se ha ido el equipo contrario, tú sigues, ¿no? Metiendo goles. ¿A quién? O sea, de verdad, me supera lo obtusos que somos con este tema. O sea,
El sistema está roto, entonces, Sí. Alicia. No, Alicia, Está roto. tú decías el otro día, que yo empecé un artículo con tu cita, de que esto es como el Titanic, se está hundiendo y seguimos agarrados. Pero a lo mejor... Tocando amablemente el violín, espero, Exacto, por lo sí. menos. A ver, yo sí que tengo la sensación, a mí me parece que la OMC sirve para poquitas cosas, pero para algunas sirve. Y seguramente para todo esto nuevo que viene sirve mucho menos. La parte de servicios, la parte de protección de inversiones, como he mencionado. Pero a lo mejor mantener para la parte de aranceles un mecanismo de resolución de conflictos que exista, vale la pena empujarlo, que esa no es la reforma grande. La reforma grande entiendo que va a ser muy difícil. Pero reactivar a lo mejor el tribunal, porque a lo mejor luego tenemos que pensar que esto es como la Unión Europea. Tenemos un mínimo común denominador y luego el que quiere hacer euro, el que quiere hacer Schengen, el que quiere hacer tal. Pero salvar el sustrato básico o ni siquiera. Voy a ser brutal. Yo me presento a ese tribunal, no tengo nada que hacer. O sea, voy allí, ¿no? A ver, caso abierto. Huawei. ¿Cuáles son mis instrumentos? Subsidios. No, nosotros dentro de lo que es el... No hablamos de subsidios. O sea, ¿qué va a hacer ese tribunal, por Dios? O sea, quiero decir, el tribunal que funcione me parece muy bien, pero para eso tienes que tener unas reglas de juego que cubran el escenario de modelos económicos que tenemos actualmente, ¿no? Y esto olvidándonos que me he dado cuenta de que no he sido nada clara en lo que he explicado, porque yo no hablo de ideología política, yo hablo de ideología económica. Quiero decir, con dos modelos ideológicos económicos diferentes que, como intentaba explicar, con la tecnología, ¿no? Esta supremacía de nuestro modelo podría ser que nos equivocamos en los libros de texto, no lo sé, y entonces tú tienes una OMC que, con un tribunal de apelación que tiene unas reglas de juego desfasadas para lo que es el funcionamiento de la economía mundial y que sí puede decidir muchas cosas, pero es que resulta que las relevantes no las puede decidir. En eso estoy de acuerdo, pero para aranceles podría valer. Huawei es otra historia. Vale, aranceles. No pongan ustedes aranceles. Prohíbo exportaciones de tecnología sensible a China, ¿no? O sea, tal cual, que es muchísimo más perjudicial para China que un arancel del 25%. Ya está, fuera de la OMC. ¿Y ahora qué hacemos? O le digo a usted, ¿no? Ya lo he mencionado, seguridad nacional, el que produce patatas fritas con un producto venenoso, fuera de... No vaya a ser que nos... O sea, es que realmente creer que esto va a parar a lo que nos... es imposible. En el ámbito incluso comercial. Por no hablar de que no entra el e-commerce, no entran los servicios, pero si eso es lo que vamos a comerciar. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal? Yo, de verdad, como contribuyente, voy a exagerar, pero como contribuyente, que no contribuyo mucho porque veo un poco, los otros, ustedes, contribuyentes al presupuesto europeo, por Dios, o a la OMC, que no, sí, indirectamente no paguen a este tribunal, porque es que yo no sé. O sea, y por eso hablo del Titanic. Pero a mí lo que me duele, como europea, es que, vale, yo exagero, muy bien, pero es que hay quien exagera del otro lado. Yo exagero para, bueno, provocar el debate, pero exagero poco. Cuidado, aviso ya, que es prácticamente lo que pienso. Pero es que a la vez que hablamos de esto, de que esto no funciona, que tal y cual, me llega un señor a un evento en Bruegel, estaba el Cano, sobre América Latina y Europa, donde el elefante es China, de nuevo, como siempre, y oigo al señor que llega, como yo, tarde, mucho más tarde, por cierto, que tiene una reunión importantísima sobre, yo es que me he equivocado, pero bueno, importantísima sobre unas posibles negociaciones que va a empezar la Comisión Europea con América Central. Yo, de verdad, o sea, perdón. Después de 20 años de negociaciones con el Mercosur, que por cierto ya, de nuevo... Sí. O sea, ¿cómo podemos en Europa hablar de negociaciones con América Central? Que no puedo, de verdad. O sea, que no es el Titanic, es peor. Porque si con la que está cayendo, yo tengo que escuchar a un señor, que pagamos todos nosotros, decirme que es súper importante empezar las negociaciones con... Oye, con perdón por América Central, pero es que no estamos en esta...
no estamos en esta tesitura en Europa, o sea, ¿no? O sea, estamos, porque si eso es lo que nos va a salvar, yo de verdad que me bajo del carro, bueno, antes de que el Titanic, porque vamos, no es un Titanic, es un choque de dos transatlánticos, que estás en medio y estás en un sándwich hablando con América Central de un... No puede ser. No puede ser que nos comamos esto como europeos. Yo, de verdad, no... Me alegra saber que la nueva comisión va a resolver eso es un deseo. Esta pérdida de norte, o sea, vamos, pérdida del norte de esta comisión que se pone a discutir en vez de decir, tengo un acuerdo bilateral de inversiones con China, que llevan 15 sesiones de negociaciones. O sea, y que probablemente acabe así, como, por cierto, porque la estela es la de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a negociar un BIT, un acuerdo bilateral de inversión. Nosotros seguimos, nunca mejor dicho, Miguel, seguimos. Estados Unidos se para, ¿a dónde vamos? Seguimos negociando. Como lo de América Central. Tú, 20 años en Mercosur. Y la pregunta es, ¿quieren cerrar estas negociaciones? Y claro, o sea, irse a Pekín cada 6 meses... De verdad, o sea, prefiero ser Israel. Es que no puedo. Bien, O sea, ya sé que sí. el tamaño económico es muy importante, pero usémoslo, porque si lo usamos para esto, prefiero ser pequeño. Le voy a pedir a Miguel que intente levantarnos un poco el ánimo. Sí, a ver, con Alicia tengo estas discusiones constantes. Ella ve siempre el vaso medio vacío, yo Creo que más de medio lleno. vacío. Y al final yo creo que Tu cuarta estemos opción. justamente ahora hablando en Bruselas de que vamos a tener un vicepresidente con una visión estratégica, para mí ya es un gran salto adelante. Claro, es que no estamos Entonces, bueno, al final Canadá se firmó, Japón se firmó. Al final, eso creo que han sido ¿no? tratados importantes en mercados importantes donde la Unión Europea ha demostrado que todavía pues, ese paradigma puede funcionar. Lo que está claro es que, a ver, yo lo del excepcionalismo del capitalismo de Estado chino me hace gracia. Porque hasta antes de ayer todas nuestras economías eran economías de capitalismo de Estado. O sea, Francia hasta el siglo XXI, Francia hasta el siglo XXI no tenía ni libertad de capital de movimientos, donde el Banco Central realmente no era independiente, el Tesoro controlaba prácticamente todo, donde el Tesoro entraba en todos los bancos, hacía lo que querían los bancos. O sea, hasta hace nada Francia funcionaba... Los tipos de interés estaban controlados por el Tesoro, no eran libres. Había campeones nacionales. naturalmente. Había, o sea, yo creo que hay que poner las cosas creo que en perspectiva, y el problema de China es su tamaño. Porque Japón, vamos a ser claros, Japón tampoco no es un mercado libre. Paraíso liberal, sí. Hay trabas enormes, entrar en Japón, hacer business en Japón, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, y puedo dar muchos más ejemplos. Estados Unidos ha sido siempre la constante del, como se dice en inglés, talk the talk, but I don't walk the walk. ¿No? O sea, liberalismo para todo el mundo, pero dentro el Pentágono hace lo que quiere, las ayudas públicas de diferentes sectores se aplican, cuando hay que rescatar a Wall Street se rescata, cuando hay que rescatar a Detroit se rescata, cuando realmente tenemos problemas en Suez o donde sea económicos usamos la carta militar. O sea, realmente yo creo que lo bueno del último paper, ¿no? de Guntram y de Bruegel y tal, es reconocer que China y Estados Unidos siempre han enlazado el comercio y la teoría económica con la teoría política y el poder político, etcétera, etcétera. En Europa, durante mucho tiempo, por temas internos, porque queríamos romper los monopolios nacionales, porque queríamos crear un mercado único, y todo eso, pues dijimos, no puede haber subsidios nacionales, porque si no tenemos monopolios nacionales, tenemos sectores cerrados, y entonces, bueno, vimos que la teoría liberal y de libre competencia, oye, sana, porque nos ayuda a crear ese mercado, con una visión de crear un mercado más grande, ¿no? Pero yo creo que al final, ahora mismo, esta época de los 20 años, 25 años de liberalismo exacerbado,
¿no? Desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis global, son una excepción en la historia de los últimos 300 años. O sea, lo más normal es que tú, desde la lógica china, esa insistencia de separar economía de política no la entiende. O sea, yo como economista politólogo me siento muy cómodo en China, porque a nadie tengo que explicarle que para entender la economía hay que entender la política y viceversa, porque todo el mundo lo sabe. Mientras que aquí tengo todavía en las facultades de económicas explicarle a la gente la importancia de la política, la importancia de saber lo que es el poder, de conceptualizar el poder. No, es como, no, pero eso es la política, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? O sea, todo elemento económico, toda actividad económica tiene inherentemente atributos políticos, de poder. Entonces, bueno, yo creo que ahora, volviendo un poco a Alicia, parece que estamos descubriendo la rueda. O sea, en Europa durante 40 años pensábamos, no, se puede separar la economía de la política. Y entonces lo mejor es separar la economía de la política. Cuando ahora decimos, ah, no, pero es que claro, es que los chinos no lo hacen. Pero queremos que lo hagan. Y entonces, no, pero el Partido Comunista Chino no puede estar metido en las empresas. Eso no puede ser. Y dice, no, el chino dice, pero si eso es como nosotros funcionamos toda la historia. Como tenemos el guanxi chino. Los contactos que tienes. Lo bueno es que yo tenga contactos en la administración, en las empresas, en la academia y que todos trabajemos juntos, ¿no? Y tenemos una visión conjunta de mejorar, de desarrollarnos y todo eso. Entonces, yo creo que lo que decía Alicia, aquí estoy de acuerdo con ella, pensar que ahora Trump o cualquier presidente de Estados Unidos va a hacer que los chinos dejen de ser chinos, good luck with that. Bien, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un debate... Manen Taibo a veces me dice, es que no debatimos realmente, son una sucesión de monólogos. Bueno, Manen creo que estará contenta hoy, nuestra directora de actividades, a la cual agradezco, por supuesto, su trabajo como siempre, María Luisa también. A la Fundación Botín, que no he mencionado al principio, muchas gracias por acogernos una vez más y sobre todo a ustedes por su interés y por sus excelentes preguntas. Muchísimas gracias a todos.